amiguitos, caspa kashankichis, hay en jambos akanchis, kay cápsula educativa nisqaman, kapaspa kasunchis, cuentos, mitos, leyendas, chantapis padarispa kasunchis, kay derechos, deberes, wawakunamanta, kay municipio preso nisqamanta, departamento Chuquisaca. Muy buenas tardes a todos los que ven la radio Chasqui. Esta es nuestra sexta cápsula educativa y mi nombre es Beima Durán Muñoz. Buenas tardes a todos, yo soy Mel Mostajo López. Muy buenas tardes a todos, estoy aquí en la radio Chasqui y mi nombre es Jan Bruno Mero Manrique. Buenas tardes a todos los que ven radio Chasqui, mi nombre es Josina de Diego Canchi. Buenas tardes a todos, estoy en la radio Chasqui y mi nombre es Lisbania Aguilar Coronado. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniela Yanquecheque. Hola, mi nombre es Wilder David Condori Campuzano. Y hoy les he traído un cuentito que titula Cusi y la palabra escondida. Había una vez un niño llamado Cusi que vivía en un pueblito rodeado de montañas verdes y cielos muy azules en la región Yampara de Bolivia. Cusi era muy curioso, le gustaba correr entre los maizales, jugar con su ovejita Chasca y escuchar los cuentos que su abuelita Mama Guara le contaba cada tarde. Un día, mientras jugaban, Chasca desapareció. Puff se fue corriendo detrás de una mariposa. Cusi la buscó por todo el campo hasta que llegó a un árbol muy viejo. Allí escuchó una voz suave. «Chay pichayqa chaylla», dijo la voz. Cusi no entendió nada. La voz volvió a hablar y esta vez más bajito. «Imata maskanki waway». Cusi tenía miedo, corrió a casa y le contó todo a su abuelita. Mamá Guara sonrió y dijo: «Es que ese árbol habla quechua, nuestra lengua yampara. Si quieres encontrar a Chasca, debes aprender algunas palabras». Y así durante muchos días, Cusi aprendió con su abuelita, aprendió que guagua significa niño, Chasca es estrella, y Mata Maskanki quiere decir que estás buscando, y que suma es algo bonito, hermoso. Cuando volvió al árbol, Cusi respiró profundo y dijo: «Maskaniki Chasca, ñuqaqa Cusi kani». Estoy buscando a Chasca, yo soy Cusi. Entonces el árbol sonrió con sus ramas y le susurró: «Suma rimaiki waway, qué bonito tu voz, niño». Y de entre las hojas saltó Chasca feliz y saltarina. Desde ese día, Cusi hablaba con árboles, piedras y animales, porque la lengua de los abuelos no solo se escucha, también vive la naturaleza. Y así Cusi se convirtió en el guardián más joven de la lengua yampara. Cada palabra guarda historias, saberes y amor por la tierra. Cuando los niños aprenden la lengua de sus abuelos, nadie se pierde de todo y florece. Esta tarde hemos hablado sobre unos cuentos y ahora mi compañero y mis compañeras les explicarán sobre el cuentito que contaron. Mi cuentito trataba de Cusi y la palabra escondida. Hemos entendido que el Cusi se ha escapado a otro lado y su mamá... ¿Y cómo se sentía el niño? Alegre, feliz, de encontrar contento a su perrito. Y saltarina. Conectarnos con otras personas que no entienden Castellano. Ya. Es bueno aprender porque casi en otros lugares, casi otras personas hablan puro quechua y no entienden castellano. Y también sería bueno hablar castellano porque también en las ciudades así casi la gente habla puro castellano y para comunicarse. Y los del campo y eso que hablan quechua, también solo hablan quechua y sería bueno que todos aprendamos quechua y castellano así para comunicarnos. Que aprendan la quechua porque casi la quechua sería como
es lo que antes hablaban, ¿no? Y pues ha pasado los tiempos y también otras personas han aprendido a hablar castellano. Y ahora el quechua se está perdiendo. Y sería bueno porque también la quechua no es solo un idioma, también es una cultura. Muy bien, es nuestra lengua madre, ¿no? Sí, como un idioma originario de aquí, de nuestro municipio de Presto. Que, digamos, estás en un pueblito y vos no hablas quechua y te habla un señor en quechua diciendo, te está hablando en quechua y vos no estás entendiendo y no sabrías qué decirle. Por ejemplo, al señor que está hablando en quechua. Digamos, vos no hablas quechua y sabes un poco de quechua, ari, nomás le estarías diciendo, no al señor. Bien, en vez de insultarlos, más bien hay que protegerlos, hay que animarlos y hay que elevar su autoestima. Bueno, esto sería todo por hoy y desearles un adiós y también hasta otra oportunidad y ahora que mis compañeros que se despidan. Ahora nos vamos a despedir con todos mis compañeros. Nos veremos en otra próxima oportunidad, en otra cápsula educativa, donde vamos a estar toditos. Vamos a estar el martes, el jueves y no se olviden a seguir la Radio Chasqui. Hasta luego. Chao.